Había pasado cierto tiempo. Era de noche, y una fuerte llovizna había empezado. Era un clima inadecuado para que alguien estuviese fuera en la calle. Por eso, la gente se apresuraba a resguardarse de la lluvia. Entre esas personas, había un hombre de aspecto delgado, junto a un pequeño a quien cubría con su chaqueta de la lluvia. Era Toshinori junto a su hijo, que para resguardarse de esta repentina llovizna, ingresaron a un restaurante familiar cercano. Él había sido muy precavido, evitaba los lugares públicos la mayor parte del tiempo, pero en esta situación, prefirió ingresar en este sitio aunque fuera contraproducente. Ya que aparte de la necesidad de resguardarse de la lluvia, pensó que su hijo debería estar hambriento para este momento, ya que no había comido nada desde la tarde, habían pasado mucho tiempo moviéndose. Él lo había hecho así, temía que fueran encontrados, y su hijo fuera encerrado. Pero quizá, este era el momento adecuado para darse un respiro. Ya dentro del restaurante, se sentaron en una de las mesas vacías. Ambos no se dijeron ni una palabra el uno al otro. Y era porque el niño lucía cohibido, y un poco decaído. Quizá era cansancio, fue lo que pensó Toshinori al principio. Para saber cómo se encontraba, él preguntó, como a modo de iniciar la conversación. «Shiro, ¿tienes hambre? Pide lo que sea, puede ser helado incluso». Pero no obtuvo respuesta de su hijo, quien solo mantenía la cabeza baja. Esa debió haber sido una experiencia traumática para él. Era lo que pensaba Toshinori sobre esa situación ocurrida, él no sabía cómo afrontar esto. Qué palabras decirle, o cómo hacer para levantarle el ánimo. Y aunque pensó que ahora su hijo estaría mucho más apegado a él, no fue el caso. En cambio, parecía un poco más distante, como si esa experiencia lo hubiera hecho madurar a la fuerza. Esto sinceramente lo molestaba mucho, era lo que quería evitar a toda costa. Ya había decidido estar para él en cualquier cosa que necesite y protegerlo, aun si el mundo se ponía en su contra. Porque el cariño que le tenía era muy fuerte, como si un lazo especial los uniera. Se acercó una mesera que atendía en el local durante este suceso, con una libreta de apuntes, preguntando qué es lo que se iba a ordenar. Toshinori, aún no sabiendo qué pedir, dijo a lo siguiente como para empezar. Por el momento, tráigame una taza de café. Y chocolate caliente para mi hijo. Y con eso anotado en su libreta la mesera se fue. Se quedaron un tiempo más en silencio luego de eso. Toshinori no intentó hablarle nuevamente. Estaba pensativo sobre lo que deberían hacer a partir de ahora, no podían mantenerse huyendo para siempre. Aunque, le pareció raro que a este momento nadie los haya seguido. Tal vez era suerte, o simplemente sabían que era inútil tratar de detenerlo. Y no es porque fuera presumido, pero él era consciente la fuerza imparable que era, enfrentarlo no sería buena idea. Pero mientras pensaba sobre esto, oyó la voz de su hijo, que le preguntó temeroso. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué huimos? ¿Porque ese hombre me hizo daño? ¿Qué fue lo que hice?» Esta pregunta lo tomó por sorpresa. Ya había confirmado que no recordaba nada con referente a ese incidente que ocurrió al despertar de su particularidad. Pero él no sabía si decirle que era el causante de que muchos salieran heridos, y una persona muriera en el proceso. No sabía cómo esto podría afectarlo. Era consciente que la sobreprotección no era lo adecuado, pero no estaba listo para saber sobre estos asuntos, aún no era lo suficientemente maduro para entenderlo. Pero dejarlo con dudas tampoco era lo indicado. Quizá, debía contarle un poco lo sucedido, pensó. Soltarle una pequeña información para que tuviera conocimiento y no dejarlo con la intriga, tal vez para ir preparándolo para cuando tenga que contarle todo. Por ello, dijo a lo siguiente después de dar un gran suspiro de cansancio. «Tú no hiciste nada, Shiro. Lo que sucedió fue causado por algo que estaba fuera de tu control. Tu particularidad». Pero antes de que terminara de culminar su frase, el sonido del celular lo interrumpió. Era un momento inoportuno. Pero sabía quién podría ser. Solo tenía a una sola persona registrado en él. Cuando sacó aquel dispositivo móvil de su bolsillo, en la pantalla vio el nombre de aquel anciano que consideraba un maestro.
Quería cortar la comunicación como lo había hecho en ocasiones anteriores. Pero, en esta ocasión, decidió tomar la llamada. No podía ignorar a este hombre por siempre. Además, quizá necesitaba algunos consejos, porque él tampoco sabía lo que estaba haciendo, o siquiera, si esto era lo correcto. Por lo que mientras aún el celular sonaba, le dijo a su hijo, quien estaba expectante por una respuesta: Shiro. Lo lamento, tengo que contestar. Hablaremos después, espera un momento aquí, no tardaré. Parándose de la mesa luego de esas palabras, para salir un momento a la calle, colocándose bajo la sombrilla que había puesta en la entrada ya que no paraba de llover. Tomando ahora sí la llamada. Y ni bien contestar, oyó la voz de ese anciano hombre, que le dijo con un tono tranquilo: Al fin contestas, Toshinori. ¿Sabes la situación en la que te encuentras? Toshinori ya se esperaba un regaño de parte de este hombre, merecía más que eso. Era consciente que su decisión era errónea, quizá, su ex compañero Naitei tenía toda la razón. Ya no sabía qué era lo correcto. Su lado paterno le indicaba que era correcto proteger a su hijo. Pero su lado heroico le decía que era mejor encerrarlo, ya que podría convertirse en una amenaza. Pero ese anciano hombre no le soltó ningún regaño, en cambio, dijo con un tono amable y comprensivo: Quería gritarte y decirte que eras un gran idiota. Pero, no soy quien para juzgar a alguien que solo busca el bienestar y la felicidad de su hijo. Oír esto, hizo que Toshinori dijera impotente en busca de consejo: ¿Qué debería ser, Gran Torino? Ni siquiera yo sé qué estoy haciendo, todo pasó tan rápido. Fui muy impulsivo. Pero, no pienso permitir que lo encierren. Y al finalizar de sus palabras, recibió las siguientes de parte del anciano hombre: Las cosas se han puesto complicadas. Sin embargo, los héroes y jefes de la seguridad pública no tienen la intención de hacer algo por el momento. Los convencí de que me dieran algo de tiempo para ponerme en contacto contigo y hacerte entrar en razón. Y por esto que oyó, Toshinori dijo muy agradecido: Gracias. Sé que esto es solo temporal. Pero aún así muchas gracias, Gran Torino. Pero mientras Toshinori decía esas palabras de agradecimiento, el anciano héroe dijo para dejarle claro lo que realmente estaba pasando: Pero eso no es todo. Naitei está empeñado en capturar a ese niño a como dé lugar. Y tan solo con eso, Toshinori dijo impulsivamente: No lo permitiré. No es justo. Fue algo que estuvo fuera de su control. Y mientras decía esto, al mismo tiempo el anciano hombre dijo: Yo lo entiendo. Pero, piensa también en esos niños que salieron heridos. Se ha podido silenciar a los testigos del incidente, y se ha evitado que se haga público. Pero eso simplemente no arreglará las cosas. Además, Naitei nos explicó sus razones para hacer lo que hizo. Nos dijo a detalle qué es lo que ocurriría en un futuro, o al menos un posible futuro. La verdad, es que me puso tenso, incluso a mí me cuesta creer que ese pequeño se convertirá en All for One en el futuro después de haberlo conocido. Pero no obviemos el hecho de que es un clon de ese monstruo. Y puede que tal vez sea inevitable. Pero, entiendo tu razón de querer criarlo para que sea una buena persona en el futuro. Todos merecen una segunda oportunidad. Pero, piensa en ello también. No pienso exigirte nada. Solo espero que tú mismo encuentres esa respuesta. Y por esto, Toshinori dio un gran suspiro, pero agradeció las palabras de su antiguo mentor. Por lo que dijo a lo siguiente con decisión: Yo lo sé. Sé que ese hecho no puede quedar impune. Por ello, me entregaré como el total responsable. Él no está en la edad de comprender lo que ha sucedido, aún es inocente. Por eso, buscaré un lugar donde pueda crecer sin ser una amenaza para nadie. No importa cuánto me tome, hallaré ese lugar. Ya después, pueden encerrarme en el Tártaro si así lo desean. Esto era lo que había decidido Toshinori, él asumiría los crímenes que se le impusieran a su hijo. Era lo que creía correcto. Y por esas palabras, el anciano hombre dijo como contraargumento: No sé si lo dices en serio, o si es una broma. Sabes que eres el héroe número 1. Meterte en prisión solo destruiría esa imagen de símbolo de la paz que has construido. Pero no soy el que decide este tipo de cosas.
Por lo que, cuando termines lo que piensas hacer, vuelve. Por el momento yo trataré de ganar tiempo. Conversaron sobre esto un poco más, hasta que su plática fue interrumpida por el grito de un niño. Hace poco había salido su padre del restaurante. Desde su asiento, Shiro lo vio pararse en la entrada y empezar a hablar con alguien por su celular. Le había dicho que ahora volvía y que esperase. Él había aceptado esto. Obedecería y aceptaría cualquier cosa que le pidiera su padre. Sentía culpa, y fue por eso que no podía hablar con él como lo hacía anteriormente. Y aunque se sintió feliz que su padre lo hubiera salvado, el hecho de que lo hubieran encerrado como a un villano lo tenía desconcertado. Su padre le había dicho que él no tenía la culpa, pero porque ese hombre lo había llamado monstruo. ¿Qué fue lo que hizo para ser tratado así? No lo recordaba y por eso estaba con dudas. Solo recordaba estar en la escuela, y luego despertar en ese sitio. Este último momento lo hacía estremecerse, porque también recordó a ese hombre de anteojos, su cara seria, y ese tono lleno de hostilidad con el que le había hablado, que lo hacían encogerse del miedo. Temía que apareciera una vez más y lo lastimara. Mientras pensaba sobre esto, se acercó la mesera trayendo una taza de chocolate caliente. Poniendo el mencionado frente a él, y el otro donde estuvo su padre, preguntando al mismo tiempo con preocupación: ¿estás bien? Quizá esa pregunta fue ocasionada por el estado de ánimo en el que se encontraba. Shiro miró temeroso a esta mujer, sacudiendo su cabeza en negación como respuesta. Y por esta acción esa mujer se fue sin hacer más preguntas, aunque, dándole una sonrisa amable al pequeño Shiro antes de irse. Quien no respondió el gesto, manteniéndose cohibido mirando la taza frente a él, ya que aún estaba sumergido en sus pensamientos. Su padre había mencionado su particularidad, recordó esas últimas palabras. ¿Acaso ya la había despertado? Esta idea lo emocionó, sentimiento que le hizo olvidar el asunto anterior, ocasionando que se le subiera el ánimo. Con eso en mente, se imaginó cómo sería su poder. Creía, y deseaba con mucho anhelo que fuera la superfuerza como la de su padre. Fue la admiración hacia él, lo que hacía que deseara con ganas que fuera esa particularidad. Por eso, con los puños cerrados, intentó hacer fuerza para sacar sus músculos. Quería activar su particularidad recién despertada, esperando con esta acción, convertirse en un gran y musculoso hombre, pensando que era así como funcionaba. Lo intentó una y otra vez. Pero lo único que conseguía era ponerse colorado, su acción no era efectiva. Y eso causó que se dijera con gran duda: ¿eh? ¿Por qué no puedo? Siempre veo a papá hacerlo de esta manera, tal vez deba pedirle que me enseñe cómo hacerlo. Este pensamiento ocasionó que se imaginara siendo entrenado por él para ser un gran héroe, y a ambos, haciendo competiciones para saber quién era el más fuerte de los dos. Una idea que lo hacía sentirse realmente feliz. Pensar en su particularidad hizo que sintiera una extraña sensación por todo el cuerpo. Aún no sabía lo que era, pero lo averiguaría pronto. Estando de mejor ánimo, ahora sí se le antojó tomar chocolate caliente. Estiró su mano para tomar aquella bebida, pero, antes de que incluso la tocara, el vaso levitó y fue hacia su mano como si lo hubiese llamado con el pensamiento. Esto lo sorprendió. ¿Qué era esto inesperado que había ocurrido? ¿Acaso estaba soñando? Se preguntó con mucha intriga. Dejó el vaso nuevamente en la mesa, quería saber si esto había sido real o se lo había imaginado. Y con ello, apuntó su mano hacia aquel vaso de chocolate, intentando lo mismo nuevamente. Y como hace un momento, la taza de chocolate levitó hasta posarse en su mano. Él no sabía cómo, pero se sentía tan natural hacer esto, como si llevase mucho tiempo realizando tal tarea. Como si hubiese ganado la experiencia de un momento a otro. Esto lo alegró, hizo que una gran sonrisa se formara en su rostro. Y por su emoción, apuntó su mano hacia la taza de café de su padre, la cual levitó hasta su mano como si tuviese voluntad propia. Este hecho lo hizo sonreír aún más, estaba emocionado, así que hizo levitar ambos vasos al mismo tiempo, haciéndolos girar como si estuviesen en una rueda de la fortuna.
Era algo increíble, estaba emocionado, pero también un poco decepcionado. Porque quería tener la misma particularidad que su padre. Había fantaseado muchas veces en ser como él. Sin embargo, eso no hizo que su alegría y emoción se fueran, después de todo tenía una particularidad, y por ahora era lo único que importaba. Pero esa diversión en la que se encontraba fue cortada de golpe por una voz que le dijo con un tono vacío: ¿te diviertes? Esto lo desconcertó. Se oía muy cerca, casi como si la voz se produjera en su propia cabeza. Por lo que miró a su alrededor, intentando encontrar el lugar del que provenía esa voz. Y para su sorpresa, vio a una mujer parada a pocos centímetros de él. Su apariencia era familiar. Sabiendo poco después de quién se trataba, la conocía. Era su maestra de escuela. Esto fue aún más desconcertante. Se preguntó qué estaría haciendo aquí, estaba muy lejos de casa. Pero de inmediato palideció al ver su rostro. Estaba pálida, sus ojos eran negros, o sería mejor decir que solo eran un par de huecos oscuros. Esto lo hizo palidecer, y en consecuencia, los vasos que flotaban cayeron al perder su concentración. ¿Qué era ella?, se preguntó muy asustado. ¿Un fantasma? Era lo primero que pensó. Pero era desconcertante que se pareciera mucho a esa mujer tan amable que le había enseñado cosas. Pero no apartó su mirada de ella, y no sabía por qué, pero todo a su alrededor se había vuelto de un oscuro muy intenso. Esto lo aterró, estaba solo con esta aterradora mujer que empezó a acercarse estirando su mano, y diciendo con un tono plano: creí que eras un buen niño. Pero eres un monstruo. 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 Aquella mujer dijo una y otra vez esas palabras que se repitieron en la cabeza del niño, era lo mismo como le había llamado a aquel hombre de anteojos. Estaba paralizado, el miedo no le dejaba reaccionar. Y por lo asustado que estaba, le dijo a esa mujer con un tono tembloroso y bajo: no te acerques. Papá, ayúdame. La mujer se acercó aún más con su mano estirada que poco a poco se acercaba a la cara del niño, quien solo decía tembloroso y asustado: aléjate, no te acerques. Pero su pedido caía en oídos sordos, esa aterradora mujer no hacía caso a sus palabras, acercándose mucho más, poniendo su mano sobre su cara. En ese momento todo a su alrededor había cambiado. Estaba en el aula de su escuela, pero tirado en el piso y con alguien encima que sujetaba fuertemente su cara. Estaba desconcertado, no sabía qué pasaba. Porque, quien estaba encima, era él mismo, pero con una mirada desorientada. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué se podía ver a sí mismo? Era muy desconcertante. Intentó luchar para que su otro yo lo soltara, pero no podía. Sentía que se debilitaba a cada momento. Miró a su alrededor. Notó a sus compañeros de clase ahí en el aula, quienes miraban lo ocurrido asustados. Él estiró su mano, empezó a pedir ayuda, pero ellos solo veían lo ocurrido sin hacer nada. El shock del momento los había paralizado. Shiro intentó con más fuerza retirar la mano que cubría su cara, pero era inútil, no podía. Había perdido la fuerza en todo su cuerpo, así que solo miró a su otro yo encima de él sin poder hacer nada. Al que por alguna razón, se le empezaba a formar una sonrisa tétrica en su rostro. En ese momento la situación solo empeoró. Un intenso dolor recorrió todo su cuerpo. Era una sensación inexplicable. El dolor lo sentía en cada mínima parte, en cada célula de su cuerpo. Como si algo se le estuviese siendo arrancado a la fuerza. Casi como si su propia alma le estuviese siendo robada. Era muy doloroso, la peor sensación que uno podría sentir, por lo que no pudo evitar gritar muy fuerte por el dolor. Viéndose a sí mismo, quien poseía esa mirada desorientada y sonrisa tétrica. No se podía reconocer a sí mismo, lo que ahora veía era solo un monstruo. Shiro no lo sabía, pero este era el último recuerdo de aquella persona a quien le robó su particularidad. Toshinori ingresó al restaurante por el grito de su hijo. Viéndolo en el suelo sujetándose el rostro y quejándose. La preocupación fue clara en su rostro, observando cómo las personas ahí, se conglomeraban alrededor de su pequeño en el piso, comentando cosas como:
De repente colapsó al suelo. ¿Qué le estará ocurriendo? Toshinori se apresuró a ayudarlo, haciendo a un lado a las personas en su camino. Para cuando llegó con su hijo, arrodillarse tomándolo entre sus brazos con preocupación, intentando hacerlo reaccionar al sacudirlo cuidadosamente, preguntando muy desesperado: «Shiro, ¿qué te ocurre?». Pero él no respondía. En cambio se retorcía entre sus brazos, oyéndolo decir una y otra vez: «Suéltame. Por favor, suéltame». Toshinori no sabía qué hacer. La mirada desorientada en el rostro de su hijo le hacía entender que esas palabras no estaban dirigidas hacia su persona. ¿Pero qué le estaba ocurriendo? Era lo que se preguntaba, intentando hallar una solución, ya que su hijo estaba sufriendo, y no podía pensar en nada. Así que estaba paralizado, al no saber qué hacer. Pero una fuerte sensación lo hizo reaccionar a la fuerza. Fue su pequeño, quien lo empujó con un fuerte golpe, al momento que gritaba a todo pulmón: «Aléjate de mí». Bastó solo eso para que Toshinori y aquellos cercanos fueran aventados violentamente de ese lugar por una fuerza invisible. Toshinori no lo pensó dos veces, de inmediato asumió su forma musculosa. Y con la velocidad de un rayo, en tan solo un segundo atrapó a todos los que fueron aventados. Su repentina aparición ocasionó que todos a los que había salvado dijeran muy sorprendidos: «All Might está aquí». Incluso algunos intentaron pedirle autógrafos. Pero Toshinori no estaba para atender a sus fans en este momento. Su preocupación era su hijo, al cual vio sujetarse el rostro, gritando con desesperación que lo soltaran. No sabía qué le estaba ocurriendo, pero tenía que actuar rápido, las cosas se estaban poniendo peligrosas. Cada objeto cercano a su hijo empezó a levitar. Las ventanas del local reventaron y los cristales rotos volaron para reunirse alrededor del pequeño. Y otras personas se sujetaban a lo que podían, ya que empezaban a sentir una fuerza de atracción, y el sitio empezaba a sacudirse ligeramente, pudiéndose notar como las paredes se agrietaban poco a poco. Y al ver a su hijo, Toshinori notó como una línea de sangre salía de su nariz, tal vez una consecuencia del uso excesivo de esa particularidad. Él, sin desperdiciar más tiempo, corrió hacia él, resistiendo esa fuerza invisible que intentaba frenarlo, para tomar a su hijo entre sus brazos y llevárselo rápido de este lugar. Porque a este paso terminaría lastimando a alguien, y él no lo permitiría. Por lo que se fue lo más rápido de ese lugar, aunque tuviera que romper la pared de este restaurante en el proceso. Luego compensaría al dueño del local, pero por ahora lo más importante era su hijo. Dando un gran salto estando fuera, aferrándose fuertemente a su pequeño, quien no paraba de gritar y retorcerse. Ya que Toshinori sentía como una fuerza invisible trataba de apartarlo, pero él no lo soltaría. Aún se aferraba, diciendo con impotencia al no saber qué hacer: «Tranquilo, Shiro. Papá no te abandonará». Botando una lágrima, al sentirse impotente por verlo sufrir y no saber qué hacer para ayudarlo. Era una noche tranquila. Y como era usual para él, estaba en su laboratorio trabajando en sus nuevos inventos. Equipo de soporte para héroes. Estaba tan inmerso en su trabajo que ni siquiera se había dado cuenta la hora que era, su nuevo proyecto lo tenía muy absorto. Este hombre era David Shield, un importante científico e inventor de su era, que absorto por su trabajo, miró al reloj de su muñeca por el cansancio que sentía, sorprendiéndose por la hora que observó. Ya era casi medianoche. Aunque la hora era lo que menos le importaba. Le había prometido a alguien que dentro de un rato pasaría a darle las buenas noches, su pequeña hija Melissa. Seguro el día de mañana estaría muy molesto con él. Por lo que se dijo a sí mismo resignándose: «Debo dejar de desvelarme en el trabajo, supongo que tengo que organizar mejor mi tiempo». Con eso en mente, guardó los proyectos abiertos en su computadora y apagarla, estirándose en el proceso para relajar sus músculos de tanto estar sentado en esa silla. Para una vez finalizado ponerse de pie y salir de su laboratorio, apagando la luz en el proceso. Caminó por los pasillos de su casa, ya que su laboratorio estaba ubicado ahí.
Hace algún tiempo no había sido así, pero decidió hacerlo de esta manera, para pasar más tiempo con su hija. Aunque esto no había sido así de ninguna manera, ahora sentía que trabajaba más que antes. Estaba pensativo, varios nuevos proyectos pasaban por su mente. Al parecer su mente de inventor no dejaba de trabajar a pesar de estar fuera de su laboratorio. Solo quería relajarse por ahora. Por lo que cambió de pensamiento, diciéndose lo siguiente. Me pregunto si Melissa ya estará durmiendo. Aunque, no hay problema si aún está despierta, mañana es fin de semana, así que estaría bien dejarla desvelarse. Con eso en mente, se dirigió a la habitación de su pequeña hija, su princesa como le gustaba llamarla, para ver si aún estaría despierta. Quería disculparse por no prestarle mucha atención, a pesar de lo que ella estaría pasando en este momento. Al llegar a su habitación, la vio completamente dormida, haciéndolo resignarse por su idea anterior. Pero aún así, una promesa era una promesa, así que se acercó para darle las buenas noches. Procediendo con un beso en su frente, acariciando su cabello en el proceso, y diciéndole como a modo de disculpa. Lo siento. Sé que te dije que esta vez no me enfocaría tanto en mi trabajo. Pero te prometo que el día de mañana no trabajaré, me dedicaré solo a ti. Con eso dicho, se mantuvo observando un poco más a su princesa, preguntándose si lo estaría haciendo bien como padre. Porque debido a unas situaciones que no le gustaba comentar, tenía que criarla solo. Además, había algo que lo tenía preocupado. Y era el hecho de que su hija, era algo que se consideraba en estos tiempos extraño. Era un sin particularidad, alguien normal sin un don. Un hecho del que se sentía culpable, ya que sabía lo entusiasmada que había estado por tener uno. Recordando ese momento cuando se enteró de la noticia. Él había hecho todo para que su hija no se sintiera mal por esto. Hasta incluso le había dicho lo poco práctico que era su particularidad. Aunque sorpresivamente su hija se mostró tranquila, actuando de una manera que mostraba como no le preocupaba tanto no tener una. Y aunque esto hubiese sido suficiente para no preocuparlo, sentía que de alguna manera esto la habría afectado. Pero agradecía esa madurez por parte de su hija, él pensó que esto la deprimiría, por lo que había decidido prestarle más atención. Aunque, con su trabajo, a veces se sumergía tanto en ellos, que olvidaba prestarle atención. Y como tampoco tenía amigos, pasaba mucho tiempo sola. Pero, no había nada que pudiera hacer por el momento, por lo que decidió retirarse, ya hablaría con ella mañana. Así que se fue, no sin antes darle un último beso de despedida. Habiéndose ido del cuarto de su hija, empezó a dirigirse a su habitación. Aún estaba pensativo, varios proyectos nuevos pasaban por su mente, haciéndole querer volver a su laboratorio y empezar con esas nuevas ideas. Pero, él sabía que el descanso era importante, así que trató de apagar su mente, para poder conciliar el sueño una vez llegara a su cama. Pero en el transcurso de su caminata, el sonido del timbre lo hizo detenerse tomándolo por sorpresa. Esto le pareció raro, era bastante tarde para que alguien tocara a su puerta. Se quedó en su sitio, pensando quién podría estar buscándolo a esta hora, pero nadie venía a su mente, ya que normalmente lo contactaban mediante una llamada o un correo electrónico. Así que esto le parecía raro. Nuevamente se oyó el sonido del timbre, pero esta vez era reiterativo, como si alguien insistente no pararía hasta que sea atendido. ¿Acaso le estaba jugando una broma a alguien del vecindario? Era algo poco probable. Pero aún así, no podía dejar que el sonido del timbre siguiera sonando, debía averiguar de quién se trataba. Por lo que empezó a dirigirse hacia ese lugar con esa idea en mente. Sin embargo, no era tan confiado. Tenía cámaras instaladas en toda su casa, incluido el exterior. Una prevención ante posibles ladrones. Así que sacó una pantalla táctil de su bolsillo, para mirar sus cámaras de seguridad y ver de quién se trataba antes de llamar a la policía. Y cuando vio a quien le mostraba sus cámaras, una expresión emocionada se formó en su rostro por ver a quien tocaba su timbre. La sorpresa lo invadió junto a otros sentimientos como la nostalgia y felicidad. Por lo que sin perder tiempo, se apresuró a abrir su puerta. Viendo en la entrada, a un antiguo conocido, a quien de inmediato le dijo sorprendido.
Toshinori. ¿Qué haces aquí? Pero este viejo conocido lo interrumpió, diciéndole casi rogando. Disculpa esta inesperada visita. No sabía a quién más acudir. Es mi hijo. Ayúdalo por favor. Y por lo dicho por este viejo conocido, David lo miró con más atención, notando al niño entre sus brazos. Estaba pálido, parecía inconsciente, y soltaba quejidos de dolor. David comprendió la situación, no era momento para saludos y recordar el pasado. Así que de inmediato le dijo a su viejo amigo: entra. Sígueme a mi laboratorio. Y con esas palabras ambos se dirigieron al lugar sin demora. No tardaron mucho tiempo en llegar ahí, donde David preparó una máquina de resonancia de su propia invención, que normalmente le ayudaba a obtener todos los datos de los héroes y sus habilidades, que le facilitaba el hecho de crear un equipo de soporte que se adecuara a sus particularidades, indicando que colocara al niño en ese lugar. Y aunque la medicina no era su campo de experiencia, haría lo que fuera para ayudar a su viejo amigo. Así que mientras prendía sus computadoras, preguntó a su viejo compañero: ¿qué ocurrió? Y con tan solo esa pregunta, Toshinori dijo con un marcado tono de preocupación en su voz: no lo sé. Ha estado así por una semana. Son repentinos ataques descontrolados, en las que hace uso de su particularidad sin control. Conocer esta información le hizo saber que era la particularidad del pequeño que lo tenía en este estado. Esto hacía las cosas mucho más fáciles, porque como inventor de artículos para héroes, las particularidades eran su campo de experiencia. Así que empezó a escanear al niño en la máquina de resonancia para monitorear su estado y saber sobre su particularidad. Esto tardaría un poco. Así que mientras aquella máquina escaneaba a aquel niño, David miró a su viejo amigo, quien no se alejaba de ese pequeño, notando su expresión de preocupación. Estaba sorprendido por su inesperada visita. Y aunque sonaría descortés, no se esperó que llegaría a tener un hijo alguna vez. Porque era de las personas que ponía a las demás en primer lugar, y nunca le había conocido a una pareja o interés amoroso. Pero había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Mucho podría cambiar en ese lapso de tiempo, incluso él, que pensó que sería un soltero toda su vida, se había casado y tenido una hija. Al ver lo preocupado que seguía, decidió iniciar una conversación. Así que comentó lo siguiente para apartar aquella preocupación en su viejo amigo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Oí que abriste tu propia agencia de héroes con un compañero. ¿Cómo te ha ido? Y a sus comentarios, su viejo amigo solo le dijo: bien. Pero no funcionó. Ahora soy un héroe solitario. Y por esta respuesta, David comentó con lástima: lo siento. A veces las cosas no suceden como queremos. Por mi parte, soy CEO de mi propia empresa. Aún no es tan grande, pero espero se vuelva una de las más importantes en el mundo. Y ante ese último comentario, oyó lo siguiente de ese viejo amigo: seguro lo será. Tus inventos siempre han sido increíbles. Los trajes que diseñaste para mí, fueron de los más resistentes y duraderos que he usado en batalla. Y como un comentario para animar el ambiente, David dijo: sí. Siempre me hacías trabajar de más. ¿Recuerdas que en el principio cada traje que diseñaba para ti, siempre acababa rompiéndose tras un solo uso, al igual que el equipo de apoyo? Oyó una pequeña risa tras esas últimas palabras por parte de su amigo, que dijo mientras lo hacía: también lo recuerdo. Pero de no ser por tus trajes, probablemente acabaría desnudo en medio de una pelea contra un enemigo muy fuerte. Durante ese lapso de tiempo, el escaneo del niño finalizó. Le llegó una notificación a David mediante un sonido parpadeante, por lo que volvió a prestar su atención a la pantalla de la computadora. Empezó a visualizar todo sobre este niño. Su máquina había determinado la particularidad del pequeño. Se sorprendió por lo que vio en su pantalla, no pudiendo evitar comentar en voz alta: sorprendente. Esto debe ser algún error. Toshinori, ¿tu hijo qué clase de particularidad tiene?
Después de aquella pregunta, se volteó hacia su viejo amigo, ya que no escuchó respuesta. Y solo lo vio en silencio observando a su hijo. Por eso, David dijo sus inquietudes. Mi computadora me muestra dos particularidades en tu hijo. Una de ellas está demasiado desarrollada para un niño de su edad. No me extraña que no pueda controlarla, ya que está ocasionando mucha inestabilidad en sus ondas cerebrales. Normalmente las particularidades van creciendo a la par de su portador. Pero esta parece una invasora, que es incompatible con el niño. ¿Qué está sucediendo? Siguió monitoreando en tiempo real el avance del niño, viendo algo más, su cuerpo no rechazaba aquella particularidad incompatible. En cambio se estaba adaptando, cambiando para poder usarla de una manera eficiente. David no sabía qué estaba ocurriendo, pero había determinado que el pequeño no corría peligro, solo estaba inconsciente con una fuerte jaqueca debido al uso de esa particularidad. Pero, la inestabilidad de sus ondas cerebrales lo tenía preocupado. Era como ver el diagnóstico de un desequilibrado mental, como si hubiese sufrido un gran trauma. Quizá la incompatibilidad de esa particularidad desarrollada, o tal vez algo distinto. Esto lo llevó a preguntarse de qué tipo de particularidad se trataría. Él pensó que sería una del tipo potenciadora como la de su viejo amigo. Sin embargo, si fuera así, entonces no sería solo en su cerebro sino en todo el cuerpo. Y aunque la respuesta se veía en la pantalla de su computadora, no quería asegurar por sí mismo nada. Por lo que se quedó en silencio, esperando una respuesta de su viejo amigo. Quien, quizá debido a su mirada, dijo lo siguiente. La particularidad de mi hijo, es robarla de otras personas. Ahora entendió. Su computadora no le había mostrado información errónea. Pero eso no importaba en este momento. Así que dio un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo para calmar la preocupación en su viejo amigo. Él está bien. Solo está inconsciente con una fuerte jaqueca. Le daré unos calmantes para aliviar el dolor. Luego de eso, de uno de sus cajones sacó una medicina que lo ayudaba a dormir. No era un calmante, pero actuaba de la misma forma. Así que se acercó al niño para darle aquel medicamento. Aunque, había un par de preguntas que quería hacerle a su viejo amigo. Lo primero, era por qué lo había traído con él, en vez de llevarlo a un hospital. Algo debía estar ocurriendo, pero decidió no indagar en el asunto. Esperaba que él se lo contara en el momento adecuado, contaba con eso. Él abrió el frasco donde se encontraba aquel medicamento para dormir. Tenía un gotero en la tapa, ya que era un medicamento líquido. Así que como era un niño, vertió solo una gota en su boca, mirando cómo se le arrugaba la cara por el agrio sabor del medicamento. Esto era lo que podía hacer por ahora. Aunque le gustaría hacer unas pruebas e investigaciones para saber más, y de esa manera brindar una mejor ayuda a su viejo compañero. Pero durante este pensamiento, oyó la voz del pequeño, que decía desvariando. Lo siento. No quise hacerle daño. Es que no puedo detenerme. David le prestó atención a estas palabras. Ahora entendía la inestabilidad en sus ondas cerebrales, significaba que algo debería estar atormentándolo. Pero en aquel momento, el niño abrió los ojos. El miedo era claro en su rostro, sobre todo cuando lo miraba directamente. Él no sabía por qué, porque ese niño lo miraba muy asustado. Él no le había hecho nada, así que para apaciguar su miedo, dijo con un tono tranquilo. Hola pequeño. Soy David, un viejo amigo de tu padre. Pero aquel niño no dejó que terminara de presentarse. De inmediato se encogió asustado, diciéndole muy temeroso. El hombre de anteojos. No me hagas daño. Y por una fuerte presión, fue empujado por una fuerza invisible. Creyó que chocaría contra la pared, pero rápidamente fue atrapado por su viejo amigo, quien de inmediato se puso frente a él para protegerlo, diciendo de manera apacible a su hijo. Shiro, tranquilo. Soy yo, papá. No tienes por qué estar asustado. Solo cálmate. Pero al niño no se le veía prestando atención a aquellas palabras. Solo se tapaba los oídos, como tratando de callar una voz que solo él podía oír, repitiendo una y otra vez. Lo siento.
Yo no quería hacerle daño. Váyase por favor. Tengo miedo. Por favor váyase, diciendo esto último con un fuerte grito. Y a cada momento que pasaba, David vio como cada objeto en su laboratorio empezó a levitar. Esto lo sorprendió, había visto a otros usuarios con particularidades como esta antes. Y este tipo de control solo lo había visto en usuarios experimentados, ya que un tipo de control así, solo se conseguía tras años de experiencia. Era un control avanzado para alguien de su edad. Incluso él sintió cómo empezaba a levitar. Pero repentinamente, las cosas levitantes cayeron al suelo. ¿Acaso el medicamento que le había dado había surtido efecto? Fue lo que se preguntó. Y al ver al niño, notó cómo se había tranquilizado, pero algo había cambiado. Una expresión vacía se reflejaba en su rostro, y ahora una tenue electricidad recorría su cuerpo junto a marcas negras. Aquello había quedado registrado en su computadora, ya que el niño aún estaba en el escáner. Pero el niño no se quedó mucho tiempo en ese sitio. Se bajó de aquella máquina, y de inmediato corrió hacia su viejo amigo Toshinori con ambas manos levantadas. Era casi como si quisiera darle un abrazo, pero Toshinori no aceptó el gesto, lo sujetó de las muñecas antes de que siquiera lo tocara. Y es que no se trataba de una muestra de afecto, era simplemente un impulso instintivo al hacer uso de su particularidad. David había deducido eso al observar ese comportamiento. Y aunque esa acción era inútil, aquel niño no se detenía y seguía intentándolo, como si simplemente no pudiera parar. Era una reacción debido a la naturaleza de su particularidad. Había conocido a personas con particularidades que causaban un efecto similar en sus usuarios. Y mayormente eran personas con este tipo de particularidades los que acababan volviéndose villanos. Y no es que fueran malos, sino incomprendidos que no podían controlarse. Recordó un caso de un tipo, cuya particularidad era metabolizar rápidamente lo que comía para transformarlo en energía. Pero su particularidad causaba un efecto que no lo hacía estar satisfecho, volviéndolo loco al no poder satisfacer su hambre, sin importar lo mucho que comiera. Llevándolo al punto de comer objetos no comestibles, y personas. David sintió lástima al ver a su compañero. Por cómo éste le decía a su hijo que estaba fuera de sí. Shiro, ¿me escuchas? Detente por favor. Basta. Regresa a ser ese niño cariñoso. No dejes que tu particularidad te domine. Notándose cómo sus lágrimas salían de la impotencia por no poder hacer nada. David tampoco sabía qué hacer, pero no era necesario, el medicamento hizo efecto. Poco después, el niño dejó de luchar cayendo dormido en los brazos de Toshinori, quien solo lo abrazó cariñosamente. David tenía muchas preguntas, pero decidió no hacerlas, creyó que no sería correcto. Pero en eso, vio algo que lo sorprendió para mal. El cuerpo de su amigo empezó a echar vapor. Notando cómo poco a poco esa gran y fuerte musculatura se iba perdiendo, hasta solo quedar la penosa apariencia de una persona muy débil y delgada, que se cubría la boca porque empezó a toser sangre, la cual se escurría de su mano y goteaba al piso. Esto lo había dejado anonadado. David no podía comprender qué es lo que le había ocurrido, por lo que se acercó a su viejo amigo, diciéndole muy preocupado: Toshinori, ¿qué te ha ocurrido? Debemos llevarte a un hospital en este momento. Pero aquel viejo amigo lo detuvo levantando una de sus manos, oyéndolo decir a continuación: No te preocupes. Estaré bien, solo estoy un poco cansado. Lo importante ahora es mi hijo. Probablemente te estés preguntando, ¿por qué lo traje aquí, en vez de llevarlo a un hospital? La verdad es que ya lo hice. Sin embargo, Shiro pierde el control, y ataca a todo el que se le acerca, intentando a su vez robar las particularidades de otros. Logré detenerlo a tiempo en esas ocasiones sin que pase a mayores. Aunque, si esto sigue así, muchos lo verán como una amenaza. O sería mejor decir que es una amenaza, y para evitar que dañe a más gente, lo encerrarán como a un criminal. No quiero que dañe a alguien más. Y tampoco que salga herido. Pero ya no sé qué hacer. David entendió. Se compadeció de su viejo amigo, si él estuviera en su posición. Haría lo que sea para proteger a su hija.
Por lo que muy convencido, le dijo a Toshinori con decisión para reconfortarlo. No te preocupes. Haré todo en mi poder para ayudarte a ti y a tu hijo. Pasado un tiempo, casi unas 5 horas desde que había empezado con su investigación y análisis sobre este niño, hijo de su viejo amigo. Ya había finalizado. Aunque él no sintió el paso del tiempo, le pareció que solo había pasado un par de minutos, siempre el tiempo pasaba tan rápido cuando se concentraba en su trabajo. No durmió durante toda la noche, pero no era su preocupación en este momento, porque ya tenía los resultados. Conocer los detalles de su análisis, y saber por parte de su amigo qué tipo de particularidad tenía aquel niño había ayudado a que fuera más rápido el proceso. Por lo que con las respuestas en su mano, se giró hacia su amigo, quien no se apartaba de su hijo para decirle: Toshinori, ya tengo una respuesta. Quien al escuchar aquello, prestó mucha atención a lo que iba a decir David, prosiguiendo con una explicación. Sobre la particularidad de tu hijo. He logrado comprender cómo funciona su don. Primero, como recién la ha despertado, carece del control, por lo que actúa instintivamente. Y se activa inconscientemente al sufrir fuertes emociones. Aunque no es todo. Su don no solo le permite robar las particularidades de otras personas, también altera su cuerpo para adaptarse a ellas. Es por eso que esta segunda particularidad que se encuentra desarrollada no lo mató. Ya que si no tuviese este tipo de capacidad, su cabeza hubiera explotado al no resistirla. Aunque, eso no es lo único. Porque no solo es la particularidad lo único que quita, sino todo sobre ella. Desde el conocimiento sobre cómo usarla, hasta la experiencia. Esta capacidad fortalece a su usuario. Mi escáner me muestra que el cuerpo de tu hijo ha asimilado esta nueva particularidad por completo. Por lo que los dolores de cabeza, así como la pérdida del control sobre esta, ya no se deberían volver a repetir. Incluso diría que será capaz de usarla a voluntad, sin la necesidad de haberla entrenado, o bueno, dependiendo del control que haya alcanzado el usuario original. Pero, como todo, siempre hay una desventaja. Ya que hay otro asunto que hace peligrosa esta capacidad. Y es en lo inestable que puede volverse su mente al ser cargada de tanta información. Ese es el motivo de que estuviera tan asustado. Ese comportamiento que demostró, la he visto en pacientes que sufren de esquizofrenia, quienes ven y oyen cosas que solo ocurren en su mente. Lamento decir esto, pero tu hijo no puede, ni debe hacer uso de nuevo de su particularidad. Porque el robar particularidades solo le ocasionará demencia. Desde trastornos en la personalidad hasta pérdida de memoria, aunque es difícil saber, ya que se tendría que experimentar primero, y ver qué es lo que robar muchas particularidades ocasiona en el usuario. Porque muchos factores pueden influir, desde el tipo de particularidad, hasta la cantidad. Pero esto es lo que he podido averiguar con los datos que tengo. Acabada esa explicación, Toshinori dijo preocupado: de eso nada. No dejaré que vuelva a hacer uso de esa maldita particularidad. ¿Hay alguna manera de quitárselo o eliminarlo por completo de su cuerpo? Pero más importante, ¿estará bien? ¿Ese daño a su mente será permanente? David estuvo un poco confuso por cómo Toshinori se había referido con tanto odio a esa particularidad. Aunque era normal preocuparse ya que esta podría acabar con la cordura de su hijo. Por alguna razón sentía que eso no era lo único, y había algo más detrás. O quizás simplemente estaba sobrepensando las cosas. Pero sobre todo, tenía curiosidad por saber dónde está la madre del pequeño. Ya que al no saber toda la historia, creía que ella podría haber tenido la misma particularidad. Pero decidió no preguntar por el momento, así que para calmar el estado de su amigo, dijo: él estará bien por ahora. Los daños en su mente no han sido tan graves, aunque como mencioné antes, puede que experimente algunos episodios esquizofrénicos, donde verá y oirá cosas que solo ocurren en su mente. Pero como es leve, se puede tratar con medicamento y recomendaría un ambiente tranquilo libre de estrés, solo para evitar que su particularidad se active inconscientemente.
No conozco ningún método para eliminar una particularidad, lo mejor sería que aprendiera a controlarla para evitar futuros incidentes. Y por esto último, Toshinori dijo exaltado. No. Estoy en contra de que vuelva a usarlo. Hace un momento dijiste que... David interrumpió lo que decía Toshinori, añadiendo. Sí. Sé que hay riesgos. Pero sería bueno que aprendiera a controlarlo, solo para que pueda mantenerlo bajo control, y no se active inconscientemente. Aunque, no se me ocurre un método para conseguir eso, cada particularidad es diferente entre sí. Pero, tal vez si hubiera una persona con un don similar, pueda ayudarlo a controlarlo. Y quizá podamos hallar algunos voluntarios que se ofrezcan a someterse a este experimento. Donde en un ambiente controlado, pero Toshinori interrumpió aquello, como si se estuviese hablando de algo terrible. No. Estoy en contra de eso. Sé que solo intentas ayudar a David, y en verdad que lo aprecio. Pero no quiero que él use ese poder. Es muy peligroso. David, como científico e inventor, no podía evitar pensar las cosas de la manera lógica y experimentar para tratar de hallar una solución. Sin embargo, podía entender las preocupaciones de su viejo amigo, porque era consciente de los riesgos. Ya que el proceso para que el niño aprenda a dominar su particularidad, significaba que tendría que robar el poder de otros. Y aunque hubiesen voluntarios que se prestasen para este experimento, como ya había descubierto, esto desquiciaba al portador. Y si algo salía mal en el proceso, no quería imaginarse lo que un desquiciado haría con tanto poder. Por ello descartó esta idea de su mente, así que dijo convencido. Entiendo. Era solo una opción. Pero en ese caso, creo que lo mejor sería hallar una manera de suprimir esa particularidad. Tendré que hacer algunas pruebas. Pero por el momento, me pondré en contacto con un colega especialista en medicina. Hay que aplicarle un tratamiento para sanar el daño que sufrió su mente y evitar que se agrave con el tiempo. Y por todo lo anterior, Toshinori dijo muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, David. No sé cómo agradecértelo. Pero mientras se disculpaba, David se puso de pie para acercarse a Toshinori, al cual le dijo mientras le ponía una mano en su hombro. Ahora que tu hijo está bien, ¿me permitirías echarte un vistazo? Esto no es normal, en el pasado, por más tiempo que pasara nunca habías tenido esta apariencia. No quiero sacar conclusiones apresuradas, pero es como si estuvieras muriendo lentamente. Si se trata de una enfermedad, quizá podría hallar una cura. Reuniré a los médicos más capaces para encontrar un tratamiento. Pero ante sus palabras, Toshinori movió su cabeza en negación. Esta vez diciendo con una gran negativa. No tienes por qué preocuparte. Mi apariencia actual es solo el resultado de una pobre dieta baja en proteínas, y falta de entrenamiento en mi cuerpo sin el uso de mi particularidad. David no entendía a qué se refería. Toshinori notó esto, por lo que para dejar las cosas muy en claro, se levantó su camiseta mostrando una gran cicatriz en su estómago. Era horrible, haciendo que David no pudiera evitar taparse la boca con disgusto. Era una obvia reacción para quien no se esperaba ver algo así de improviso. Sin embargo, ¿cómo era algo así posible? Era lo que David se preguntó al ver esto. En el pasado, había visto a su amigo muchas veces recibir todo tipo de ataques, había hecho experimentos para medir su resistencia. Incluso lo vio resistir algunos que harían añicos a un tanque blindado. Se aterró al pensar en qué clase de monstruo había podido conseguir algo que él creía imposible. Y es por esto que dijo desconcertado. ¿Cómo? ¿Qué cosa fue lo que te hizo esto? Pero Toshinori no respondió a esta pregunta, solo se mantuvo callado. La intriga mataba a David, quería saber muchas cosas. Pero no sabía si estaba en el derecho de saberlas. Y por eso, dijo como para volverse su confidente. Puedes contármelo, Toshinori. Sabes que no le diré a nadie. Toshinori seguía sin responder. Esta vez apartando la mirada de David para enfocarla en su hijo dormido, dándole a entender con este gesto que tal vez, todo estaba relacionado con ese pequeño. David era lo bastante listo para sacar sus propias conclusiones. Y es por eso que comentó.
Tiene que ver con tu hijo, ¿verdad? Y con solo esa mención, vio una reacción en Toshinori, algo que le aseguró que ese era el caso. Pero aún así, seguía sin hablar. Y es por eso, que David siguió con sus preguntas. ¿Dónde está ella? Y por esta pregunta, Toshinori dijo algo confundido. ¿Quién? A lo que David continuó a decir lo siguiente como un comentario casual. La madre del niño. Ella tenía la misma particularidad que él. Pero a esto Toshinori no respondió, aunque la expresión en su rostro mostraba claramente su estado de ánimo, estaba triste. Esto le dio a entender a David que algo había ocurrido. Por lo que para seguir con su indagación, hizo el siguiente comentario inocente. No se parecen. El niño no se parece físicamente a ti. Sus rasgos las heredó de ella. Y esa particularidad, también lo heredo de ella. Sabes, yo puedo entender. Estuve casado, y ahora tengo una hija. Pero su madre falleció, y a veces es difícil hablar de ello. ¿Acaso sucedió lo mismo con ella? Estas palabras David las dijo al no saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y creyó que era el mismo caso, al notar cómo una lágrima se desbordaba del ojo de su viejo amigo. Pero esto fue aclarado rápidamente con lo siguiente que dijo Toshinori. Él no tiene madre. Y yo no soy su padre biológico. Pero aún así lo quiero como si fuera mío. Estas palabras aclararon el asunto. David se sintió muy culpable, quizá era algo de lo que no le gustaba hablar. Por lo que dijo arrepentido. Lo siento. Lamento haberme metido donde no me llaman. Pero Toshinori descartó esas palabras, diciendo lo siguiente con alivio. No te preocupes. Me has ayudado tanto, merecías saberlo. Además, quería pedirte otra cosa. David solo asintió con su cabeza, oyéndolo decir las siguientes palabras, pero esta vez notándose la tristeza en su tono. ¿Podrías cuidar a mi hijo? David no supo por qué le pedía esto, pero se quedó en silencio esperando las explicaciones de Toshinori. Quien dijo: Te lo contaré todo. La razón principal por la que vine aquí, no es solo porque quería que ayudaras a mi hijo. También se debe a que estoy escapando. Algunas cosas pasaron cuando Shiro despertó su particularidad. Y las autoridades quieren encerrarlo en el tártaro toda su vida. Pero, él no tiene la culpa, todo fue debido a mi negligencia. No supe cómo afrontar la situación, así que al final acabé huyendo con él cuando iban a encerrarlo. Pronto se celebrará una audiencia, planeo dar la cara, y afrontar la situación y si es necesario recibir el castigo. Después de todo fue mi culpa que eso ocurriera. Pero aún así, solo quiero que él pueda llevar una vida normal. Sé que estoy pidiendo mucho. Pero, por favor. David intervino. Podía entender lo que decía Toshinori. Pero encerrar al niño en el tártaro le parecía una exageración. ¿Qué es lo que había hecho? Se dijo con gran duda. Por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Por qué el tártaro? Esa prisión es solo para los más peligrosos, y tu hijo es solo un niño. No lo catalogaría con un nivel de amenaza tan alto. Y casi al instante, Toshinori respondió con lo siguiente. Eso es porque no le temen a lo que es, sino a lo que puede llegar a ser. David no entendió a qué se refería, mostrándolo claramente en la expresión confusa en su rostro. Por lo que Toshinori procedió a dar más detalles. Hace un momento me preguntaste cómo había sido hecha esta herida. A lo que David dio confirmación con un simple gesto de su cabeza, así que Toshinori prosiguió con su explicación. ¿Has oído hablar de All for One? En primera instancia ese nombre no le generó ninguna reacción a David, más que indiferencia. No recordaba nada acerca de ese nombre, aunque se le hacía familiar. Quizá había oído de él en el pasado, pero no lo recordaba. Pero, tras buscar en su mente, recordó. Había oído sobre alguien muy peligroso al cual solo se le consideraba como un rumor. Así que pregunto no entendiendo. ¿Qué tiene que ver esa leyenda urbana? Pero Toshinori dijo antes de que David siguiera continuando. Él es real. Fue él quien me hizo esto. Justo antes de que yo lo matara. David quedó sorprendido, había oído sobre este sujeto.
recordando que quien le habló de él fue el mismo Toshinori. Un rey del crimen que se mantenía en las sombras. Poseía influencia y su propio ejército de seguidores incondicionales. E incluso la policía, mafias, políticos y héroes profesionales se arrodillaban a besarle los pies, por el abrumador poder que poseía por sí mismo. Pero, aún no entendía qué relación tenía ese sujeto con el hecho de que ese niño fuera encerrado en el Tártaro. Aunque ya empezaba a formularse una respuesta en su mente. Oyendo a Toshinori decir mientras acariciaba la cabeza de su hijo: ese hombre está muerto. Pero, no se fue del todo. Aquí está su semilla, que está a la espera de germinar y continuar con su legado. Y con solo eso, David obtuvo todas las respuestas. Quería entrar en más detalles, como saber con más exactitud cómo se dieron las cosas con ese niño, pero era suficiente por ahora. No quería incomodar más a su amigo, ya después le preguntaría aquellas dudas que aún quedaban. Pero por el momento, había algo más importante, y era averiguar sobre esta condición física por la que estaba pasando. Así que para reconfortarlo, puso su mano en el hombro de su amigo para decirle: ya lo había dicho antes, no. Haré todo en mi poder para ayudarte. Pasado un tiempo. Un par de horas después. Todo había finalizado. Tanto los exámenes a Toshinori, como las de su hijo. Y ahora, todos se habían reunido en la sala de la casa de David, por algo importante. Una expresión sorprendida se formaba en el rostro de una pequeña niña de rubio cabello. Era la hija del inventor David Shield, Melissa. Cuya expresión en su rostro era el de un gran asombro, por ver a un gran y musculoso hombre en la sala de su casa. Era un desconocido para ella, pero su apariencia era familiar, lo había visto muchas veces en las viejas fotos que tenía su padre. Este hombre era imponente, y la gran sonrisa en su rostro generaba mucha confianza. Según había oído por parte de su padre, era un héroe muy importante. Ella, como fanática de los héroes, se sintió emocionada por tener a tal persona aquí en su hogar. Oyó a su padre presente ahí, decir mientras admiraba a este hombre: Toshinori. Esta es mi hija, Melissa. Y en respuesta a aquello, oyó a aquel imponente hombre decir con un tono animado: así que tú eres la pequeña hija de mi antiguo compañero. Soy All Might, héroe profesional. Haciendo una pose heroica mientras lo decía. Melissa estuvo sorprendida, pero a la vez se sintió intimidada por su presencia, por lo que se quedó en silencio sin saber qué decir. Siendo instigada de buena manera por su padre para que se presentara. Por lo que ella estiró su mano diciendo de manera nerviosa: mucho gusto, soy Melissa. Gesto que fue aceptado por aquel imponente hombre, que dijo lo siguiente: oí por parte de David que te interesan los héroes, y quieres convertirte en una cuando crezcas. Cuando oyó esto, se le bajó un poco el ánimo, ya que era algo que había querido hasta hace unos días. Y aunque aún lo deseaba, no creyó poder lograrlo. Era una sin particularidad. Por lo que su mirada cayó hacia abajo, oyendo lo siguiente de parte de aquel hombre que le dijo: ¿sucede algo? A lo que Melissa cambió rápidamente de actitud, moviendo su cabeza en negación. Le daba vergüenza decir que era una sin particularidad. Y tal vez su padre notó esto, por lo que dijo: Toshinori, tal vez deberías presentarlo también. Y por ello, aquel hombre llamado a sí mismo como All Might, dijo: es verdad. Ven, no seas tímido. Y con ello, Melissa vio salir de atrás de aquel hombre, a un niño de tez pálida y cabello blanco, que se aferraba con timidez a la pierna de ese gran hombre. Ella lo miró por un momento con curiosidad. Llamándole la atención un aparato en su cabeza, que tenía la marca de la empresa de su padre. Oyendo al musculoso hombre decir: él es Shiro. Mi hijo. Espero que ustedes dos puedan convertirse en grandes amigos. Vamos Shiro, salúdala. No seas descortés. A lo que el pequeño solo agachó un poco su cabeza con timidez a modo de saludo. Y ella de igual manera respondió el gesto. Aunque no entendía qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Se había despertado tarde hoy, y sin previo aviso se había encontrado con esto.
pero sus dudas fueron aclaradas con lo siguiente que dijo su padre. Melissa. El pequeño Shiro se quedará un tiempo con nosotros. Espero puedas llevarte muy bien con él. Ahora entendió de qué se trataba, ella no tenía objeción alguna, aunque esto le parecía raro y quería saber más. Pero, no se opuso o preguntó. Solo agachó su cabeza asintiendo. Después de eso, pasaron un tiempo conociéndose. Era mayormente los adultos hablando entre sí, rememorando aquellas viejas épocas en las que trabajaban juntos, donde la pequeña Melissa intervenía preguntando cosas, mayormente de cómo era su padre de joven, y los actos heroicos realizados por este héroe. Pero hubo algo que le pareció raro en todo este tiempo. Y era que, aquel niño de blanco cabello se había mantenido en silencio solo oyendo, incluso durante el desayuno, haciéndole pensar a Melissa que tal vez era mudo. Pero ya transcurrido un tiempo, después de que se quedaran sin temas para conversar, su padre le dijo como a modo de pedido. Melissa. ¿Por qué no te llevas al pequeño Shiro y juegas con él un rato? Hay negocios que tengo que tratar con All Might. Y no me gustaría aburrirlos con nuestra conversación. Melissa entendió el pedido de su padre. En ocasiones también tenía reuniones con héroes locales, en las que de igual manera le pedía que no lo molestara por cierto tiempo. Así que acostumbrada a esto, ella se levantó del mueble en el que estaba sentado, mirando a aquel niño, al que le dijo con una sonrisa en el rostro. ¿Vienes a jugar? Notando cierta timidez en la actitud de ese chico, que procedió a seguirle el paso, cuando aquel hombre musculoso había dicho algo similar a su padre. Así que ella, junto a aquel niño dejaron la sala para dejar a su padre y ese héroe hablar sobre los negocios que tenían pendientes. Hace poco los niños se habían ido. Y en este momento, ya estando solos, David y Toshinori se disponían a hablar sobre algunas cosas que quedaban por tratar. Pero antes de todo, Toshinori daba continuas disculpas por algo que había dicho, ya que se enteró hace un momento algo sobre esa niña. A lo que David respondía para no darle mucha importancia. No te preocupes, Toshinori. No te lo había dicho hasta hace un momento. Así que la culpa fue mía. Esta situación se debió a que hace poco, David le había contado a su viejo amigo que su hija era una sin particularidad. Algo por lo que Toshinori se sintió culpable, ya que le había dicho aquellas palabras a esa niña sin siquiera saberlo. Él era consciente que la profesión de héroe solo se podía lograr si habías nacido bendecido con un don, o si alguien generoso te cedía el suyo como había sido en su caso. Siendo consciente de esto, Toshinori dijo nuevamente para expiar aquella culpa. Lo siento. Puede que mis palabras hayan sido inapropiadas, no quisiera darle falsas esperanzas. Pero, ¿cómo tomó ella esa noticia? Toshinori preguntó esto, porque, cuando supo él mismo que era un sin particularidad se sintió como un inútil, sin mencionar el abuso por parte de sus compañeros al no tener un don. Oyendo lo siguiente de parte de David. Ella. Parece que no le importa, sigue actuando como siempre. Sin embargo, he notado cierto desgano cuando se menciona la palabra héroe. Ella siempre se emocionaba cuando un héroe local pasaba por nuestro vecindario. Sin embargo, ahora los mira cabizbaja, ya no siento esa misma emoción que antes. Creo que se siente decepcionada de sí misma. Y la verdad, es que no sé cómo hacer para subirle el ánimo, hacerle entender que hay más cosas en la vida. Hace unos días me preguntó si yo alguna vez había deseado convertirme en héroe. No supe qué decirle. Simplemente le dije que no. Que como mi particularidad no servía para mucho. Nunca estuvo en mis planes la profesión de héroe. Sin embargo, no fue una respuesta adecuada, podía ver decepción en su rostro. Por eso, había decidido prestarle más atención, dedicarme más a ella, aunque últimamente no lo he estado cumpliendo. Toshinori no sabía qué decirle. Pero creía que era mejor esto. Era mejor matar sus ilusiones ahora. Después de todo, la vida de un héroe era peligrosa, y alguien sin particularidad solo moriría en vano. Mientras pensaba sobre esto, y como para cambiar el tema, David Shield preguntó. Dejando eso a un lado. ¿Qué vas a hacer ahora? Y con solo esa pregunta,
Toshinori dijo lo que había planeado con anterioridad. Regresaré. Debo enfrentar las cosas, no puedo dejarlo así como si nada. Ya se lo expliqué a Shiro, y acepto sin negarse. Pero aunque me vaya, estaré en contacto regular con él, y dependiendo cómo se den las cosas, estaré viniendo a verlo. Está más seguro contigo, hasta que se halle una solución a este dilema. Aunque tengo dudas, y estoy preocupado por él. Antes solía reír con mayor regularidad, pero eso cambió de un momento a otro. Esta experiencia lo ha afectado. Y aunque ahora me necesita más que nada, lo estoy dejando contigo, es como si lo estuviese abandonando. Y por esto, David dijo. Pero no es eso. Lo estás dejando a mi cargo para apartarlo de todo. Toshinori interrumpió añadiendo. Sí. Solo espero que lo entienda, y deseo que esté bien. Y por esto último, su amigo David le dijo. No te preocupes. Como su padrino, me aseguraré de cuidarlo y enviarte reportes diarios de cómo avanza su condición. David dijo esto, ya que era lo que habían acordado para que él pudiera tener la tenencia del niño si había algún tipo de inconveniente legal en el futuro. Pero durante esto, recordó un asunto que se había tratado con anterioridad, así que preguntó. Pero, ¿estará bien ocultarle su particularidad a tu hijo? Estoy seguro que tendrá preguntas. Y cuando David decía esto, Toshinori intervino con lo siguiente. Es lo mejor. Si nunca sabe que lo tiene, y jamás pensará en él, y nunca, estará tentado a usarlo. Es mejor pretender que nunca existió. Así Shiro será feliz. Crecerá como un buen chico, finalizará la escuela, seguirá su sueño, se casará algún día y tendrá hijos. Todo será perfecto. Él nunca se convertirá en ese monstruo. David se sintió conmovido por estas palabras. Se aseguraría de que ese sueño de su viejo amigo se hiciera realidad. Y como se lo había pedido, pronto tendría que empezar en construir un aparato que lograse suprimir aquella particularidad, para que así, hagan como que nunca existió. Ya acabado ese asunto, David recordó una cosa. Tenía algo que quería darle hace mucho tiempo a su viejo compañero, pero que por falta de tiempo no había tenido la oportunidad. Por lo que dijo en su conversación. Es cierto. Había diseñado un prototipo nuevo de tu traje. Hecho con un material más resistente. Me gustaría que te lo probaras, y lo aceptaras como un regalo de mi parte. Toshinori no tuvo objeciones, así que ambos regresaron a su laboratorio. Habían pasado unos minutos desde que habían llegado a su habitación. Y en todo este tiempo, nada había ocurrido, aquellos niños solo se veían el uno al otro, siendo la pequeña Melissa la única que iniciaba con las interacciones, a diferencia del niño de blanco cabello, que solo se mantenía a cierta distancia con una actitud tímida. Melissa ya no sabía qué más hacer. Había intentado hacer que hable, pero nada de lo que preguntaba se le era respondido. Ahora estaba casi segura que en realidad ese chico era mudo. Aunque, realizó un nuevo intento, preguntando lo siguiente. Tu papá se ve muy fuerte. Había oído de mi padre que posee una fuerza descomunal. ¿Lo has visto alguna vez realizar algún acto heroico? Pero el niño seguía sin responder a sus preguntas, mirando nerviosamente hacia otro lado cuando cruzaban miradas. Pero a pesar de esto, hizo nuevamente otra pregunta, y esta vez sería la definitiva, ya no quería seguir incomodándolo. ¿Quieres jugar a algo? Y esta vez, aunque no fue una respuesta hablada, vio a aquel niño asentir con timidez en confirmación. No era lo que esperaba, pero al menos era una respuesta. Aunque, ahora que había aceptado, a ella no se le ocurría ningún juego. Tenía muñecas, pero no estaba segura de si a un chico le gustaría jugar con ellas. Era probable que se aburriera con eso, niños y niñas tenían gustos distintos. Siendo consciente de esto, y ocurriéndosele algo mejor, recordó que su padre tenía algunos juegos de mesa en su habitación. Aunque ella no los entendía, pensó que sería una mejor opción. Por lo que con esa idea en mente, dijo aquel tímido niño. Ven. Hay juegos en la habitación de papá. Y sin esperar una respuesta de él, abandonó la habitación, siendo seguida por aquel niño de blanco cabello.
Poco después, estando en la habitación de su padre, Melissa miró en todos los rincones del lugar. No recordaba dónde los ponía, pero sí recordaba cómo era la caja, muy llamativa por sus patrones multicolores. Así que mientras observaba la habitación lo vio en la última fila de un estante. Estaba muy alto para alguien de su estatura. Pero no había problema, ella anteriormente había escalado este tipo de muebles cuando había algo que no podía alcanzar, así que con confianza se acercó, para empezar a escalarlo. Siendo todo este proceso observada por aquel niño que no decía ni una palabra. Con todo su esfuerzo puesto en su acción, logró llegar a la cima de ese mueble en tan solo unos segundos, tomando aquella caja que contenía el juego de mesa de su padre. Sin embargo, era un poco pesada, le costaba moverla. Intentó en más de una ocasión tomar aquella caja. Pero su forcejeo ocasionó algo distinto a su objetivo original, esta vez, no corrió con suerte como las veces anteriores. El borde del estante que estaba pisando se rompió de improviso, ella no pudo sujetarse a tiempo, llevándose consigo aquella caja que había intentado tomar. En ese momento pensó que chocaría contra el suelo. O eso es lo que esperaba. Había cerrado los ojos por lo ocurrido y por eso, aún no se había dado cuenta del inesperado suceso. Como si el tiempo se hubiese detenido, quedó suspendida en el aire. No solo ella, también el juego de mesa que había intentado tomar. Y por no sentir el impacto, abrió los ojos contemplando este acontecimiento, por el cual una expresión de asombro se formó en su rostro. Estaba flotando en el aire, la sorpresa no podía desaparecer de su rostro, era un acontecimiento que no se esperaba. ¿Acaso tengo una particularidad? Fue lo que se preguntó en su mente con ingenuidad y emoción, después de todo. Era lo que más anhelaba. Pero poco a poco, notó cómo iba descendiendo. Ella no sabía qué pasaba, pero no quería que terminara, era como un sueño hecho realidad. Tener su propia particularidad era su mayor sueño para convertirse en uno de esos héroes que tanto le gustaban, y así, poder ayudar a la sociedad. Cuando estuvo en el suelo, todo este suceso fue aclarado. Notó a aquel niño de cabello blanco frente a ella, viendo cómo aquel juego de mesa levitante descendía hasta posarse en sus manos. Cuando vio esto, se sintió un poco tonta y muy decepcionada de sí misma, por haber creído con ingenuidad que algo así podía ser posible. Esto significaba que no había sido acción suya, aunque ingenuamente quería estar equivocada, pero lo próximo que oyó de aquel niño aclaró el asunto. Lo siento. ¿Estás bien? Esto fue dicho con un tímido y nervioso tono. Ella no dejó que aquella decepción la afectara, ya se había convencido a sí misma que jamás tendría uno. Aunque siempre esperaba que un suceso inesperado sucediera. Pero apartó ese pensamiento. Diciendo como para continuar una conversación con ese niño, mirándolo directamente con gran sonrisa y diciéndole con agradecimiento. Gracias. Mi héroe. Estas palabras hicieron que aquel niño se pusiera rojo, y dijera sin saber expresarse. ¿Eh? ¿Yo? ¿Un héroe? Notándose como una sonrisa se formaba en su rostro. Y durante esto, la pequeña Melissa dijo. Así que si puedes hablar. Creí por un momento que no podías hacerlo. Lo de hace un momento lo hiciste tú. Fue increíble. ¿Puedes hacerlo otra vez? Esto lo dijo por la curiosidad de tener a alguien con una particularidad, siempre le habían interesado. Pero ante su pedido, aquel niño agachó su cabeza, parecía dudar. Y aunque Melissa creyó que se negaría, el juego de mesa en su mano levitó, abriéndose en el momento dejando salir todas las piezas, que flotaron y se dispersaron alrededor. A ella le pareció increíble, estaba sorprendida, rara vez podía ver algo como esto en persona. Y por esto le dijo a aquel chico. Sorprendente. Tú eres sorprendente. Y estos halagos causaron que aquel chico de blanco cabello se sonrojara, porque nadie hasta este momento le había dicho que era increíble, por lo que no sabía cómo reaccionar. Y ese nerviosismo causó que perdiera la concentración, por lo que todas las piezas flotantes cayeron al suelo dispersándose por toda la habitación. Melissa no supo qué había ocurrido, y por eso le dijo. ¿Qué ocurrió? Porque todo cayó al suelo de repente.
No oyó respuesta de aquel niño, pero ella no lo esperó, se apresuró a recogerlo todo. Después de todo, aunque su padre no solía enojarse con ella, él le había dicho que este objeto era importante. Fue mediante el que había conocido a su madre, así que tenía cierto tipo de valor sentimental. Y mientras recogía aquellos objetos en el suelo, notó como aquel niño se había puesto a hacer lo mismo que ella, diciendo en repetidas ocasiones con timidez: «Lo siento mucho». A lo que ella dijo para quitarle importancia: «No te preocupes, fui yo quien te pidió hicieras aquello, pero, mantengámoslo en secreto. Papá puede enojarse». A lo que el niño solo asintió con su cabeza, viéndose una sonrisa en su rostro. Entre los dos, en tan solo un par de minutos recogieron todas las piezas en su respectiva caja. Ella pensó que sería mejor no jugar con este objeto, su padre podría enojarse si viera que lo tomaron sin su permiso. Así que acabado con eso, y como no quería volver a escalar ese mueble, por miedo a que volviera a caer, pidió como favor que aquel niño se encargara. Así que le dijo como petición: «¿Podrías ponerlo arriba otra vez?». A lo que el preguntado asintió su cabeza en confirmación por lo preguntado, por lo que Melissa entregó el objeto. Viendo a continuación, cómo aquel niño iba a intentar escalar el mueble como lo había hecho ella, por lo que antes de que siguiera continuando, lo detuvo, diciéndole: «Así no. Usa tus poderes. Hazlo flotar». Dijo esto con entusiasmo. Por lo que el chico hizo lo pedido para complacer a esta niña, haciendo levitar aquel objeto. El objeto levitaba sin ninguna interrupción, aunque en medio camino dejó de hacerlo y cayó al suelo. Melissa de inmediato vio al chico, quien cayó de rodillas asustado, y apuntaba hacia una dirección y diciendo: «El fantasma ha vuelto». La niña se quedó confundida, porque el lugar al que apuntaba no había nadie. Y en ese momento, el aparato que aquel niño tenía en su cabeza empezó a hacer un ruido vibrante, y emitiendo luces rojas parpadeantes, como si fuese una alerta de algún tipo. Y tras solo unos instantes, el aparato dejó de hacer aquello. Y ahora el chico lucía más tranquilo, mirando a todas direcciones, ahora no pudiendo ver nada. Le pareció raro este comportamiento. Y aunque iba a preguntar si se encontraba bien, la habitación iluminada por los rayos del sol que entraban por la ventana empezaron a apagarse. Fue un poco raro, así que abrió la ventana donde fue golpeada por un fuerte viento. Ella miró al exterior, viendo cómo las nubes cubrieron el cielo, que hasta hace un momento estaba soleado. Y en ese momento, vio cómo se formaba un remolino muy cerca en su vecindario. Viendo cómo esta fuerza de la naturaleza empezaba a desconstruir una casa con una facilidad que parecía casi irreal. Se oyeron las sirenas que indicaba el peligro. Viendo también, cómo en tan solo poco tiempo, los héroes locales ya estaban ahí, haciendo uso de sus distintas habilidades para minimizar los daños y rescatando a civiles para alejarlos del peligro. Incluso uno de esos héroes profesionales se paró frente a su ventana, gritando para otros: «Aquí tengo a 2 niños. Puede que hayan más en el interior. Que venga alguien más a revisar», y con solo eso, ingresó diciéndole a ambos a continuación: «Debemos evacuar este lugar. El remolino crece por minutos. Debemos evacuar el área». Melissa dijo entre esta explicación: «Mi papá está abajo». A lo que el héroe dijo para apaciguar cualquier preocupación: «Mis otros compañeros se encargarán de él, debemos salir de inmediato de aquí». Y sin esperar respuesta, la tomó a ella y el niño, para con un fuerte salto salir de la casa. Tenía una particularidad que le permitía esto, ya que sus piernas eran un poco extrañas. Y mientras se alejaban, Melissa solo podía ver cómo poco a poco ese remolino iba creciendo en tamaño. Pasaron un par de minutos hasta que llegaron a una zona alejada, donde los héroes locales reunían a los ciudadanos de aquel vecindario. Aquel héroe que los salvó, los dejó ahí, para luego irse de inmediato a continuar con sus labores. Melissa estaba un poco asustada. Quería saber dónde estaba su padre. Pero al sentir como aquel niño sostenía su mano y lucía aún más asustado, se relajó, y mantuvo la calma.
para luego decirle para tranquilizarlo: todo está bien. Mi papá es muy listo, y tu papá lucía muy fuerte, seguro nada les pasará. Y con eso, ahora el niño estaba tranquilo, oyéndolo decir a continuación con confianza y orgullo: sí. Mi papá es el héroe más fuerte del mundo. Aquel nerviosismo y miedo se había ido. A Melissa le sorprendió este cambio tan abrupto en su comportamiento. Y aunque inesperado, coincidentemente oyó la voz de su padre. Se encontraba ahí, rápidamente se acercó a ellos. Ella sintió más alivio, no podía ver al otro hombre, se preguntó dónde estaría. Oyó incluso a algunos paramédicos y bomberos mencionar que este desastre natural era imparable, que lo mejor sería evacuar toda la zona hasta que pase el tornado. Ella podía entenderlo, ni siquiera los héroes podían enfrentarse a esta poderosa fuerza de la naturaleza. Hasta que se oyó distintos murmuros de la gente, que decía a la par que apuntaba hacia el desastre. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Era lo que salía de la boca de las personas, al ver a alguien en uno de los techos, y que, con un gran salto fue hacia aquel desastre natural con una velocidad increíble. Melissa no lo pudo ver bien, por lo que dijo inconscientemente para obtener respuestas. ¿Qué fue eso? Oyendo como respuesta a aquel niño de blanco cabello que dijo con emoción y orgullo: es papá. Un fuerte estruendo se oyó, siendo seguido por una ráfaga de aire que golpeó a todos ahí presentes. Era tan fuerte que le costaba a algunos mantenerse de pie. Pero aquello no se prolongó por mucho tiempo. Había silencio. Y para asombro de todos, por ningún lado se podía ver a aquel tornado. El sol volvía a brillar radiante en el cielo. Todos miraban expectante al lugar donde hasta hace un momento estuvo el tornado. Donde ahora, había un gran y musculoso hombre con el puño levantado, y que además, reía con confianza sin perder la gran sonrisa en su rostro. Todos se preguntaban quién era ese, no lo habían visto por aquí. Pero el hombre, aquel misterioso héroe, dijo para todos con esa confianza que lo caracterizaba: no teman, todo está bien ahora. Porque, yo estoy aquí. Haciendo una pose heroica al finalizar esas palabras. Las personas empezaron a conglomerarse alrededor de este hombre, este héroe conocido como All Might. Muchos empezaron a reconocerlo, tanto civiles como héroes profesionales lo miraban asombrados, porque era un héroe que desde hace mucho tiempo no se aparecía por este lugar, estaba muy lejos de su tierra natal. De entre todos, fue aquel niño de blanco cabello el que se apresuró con emoción hacia el héroe profesional, quien lo recibió con los brazos abiertos, y lo cargó mientras aquel pequeño decía con orgullo: eso fue increíble. De grande quiero ser como tú. A lo que el héroe solo reía por las palabras de su hijo con verdadera felicidad. Melissa de igual manera se apresuró para hablarle a este gran héroe muy emocionada, con la actitud que tendría un fanático. Estaba sorprendida por ver aquella demostración de poder, era el asombro por ver algo que parecía casi imposible el que causó este efecto. No pudiendo evitar decir fascinada: increíble. Eres sorprendente, tan solo hiciste pan con tu puño, y acabaste con ese tornado. Fue genial. Pero mientras decía esto, su actitud decayó, al darse cuenta que una particularidad era necesaria para ser un héroe. Era necesario si querías salvar a las personas, y quizá aquel hombre detectó su estado anímico. Ya que le preguntó: ¿sucede algo, Melissa? Quizá fue esa inquietud que la invadía en ese momento, ya que preguntó algo que quería saber, o mejor dicho, quería una respuesta que satisfaga sus dudas e inseguridades. Así que preguntó: ¿puede alguien sin una particularidad convertirse en héroe? Esta pregunta estaba motivada por su deseo de convertirse en uno. Y por esto, aquel hombre le dijo: ¿a qué se debe esta pregunta, Melissa? Un héroe puede ser cualquiera. Desde un niño que ayuda a una anciana a cruzar la calle hasta un bombero que apaga un incendio. Todos podemos ser héroes. Es el hecho de ayudar a otros de manera desinteresada, ser valiente y proteger la paz lo que te hace uno. Todos podemos ser héroes a nuestro modo. ¿Ves esto? Señaló a su traje cuando dijo esto último, añadiendo a continuación:
A pesar de caminar en el ojo de la tormenta, no sufrí ningún daño gracias a este traje. Fue tu padre quien lo diseñó. Para mí, él es un héroe. Puede que no puedas salvar gente como lo hacemos nosotros. Pero hay otras maneras en las que puedes contribuir. Hay otras maneras en las que puedes convertirte en el héroe de alguien. Por ejemplo, puedes ayudar a los héroes de esta manera, así como tu padre. Tus inventos pueden salvar a muchas personas. Melissa se sintió motivada al oír esto. Ese discurso hizo que una nueva meta naciera en su mente. Puede que no pudiera salvar a la gente como lo hacen los héroes profesionales, pero sus inventos pueden cambiar al mundo de igual manera. Era de noche. Había pasado cierto tiempo desde aquel incidente con el tornado. Ahora la familia Shield vivía en otra casa, y aquel héroe llamado All Might se marchó dejando a su hijo al cuidado de esta familia. Muy tarde en la noche, Melissa no podía dormir por un tenue ruido que era consecutivo de todos los días y que no la dejaban descansar. Era un llanto que apenas se oía, y todos venían de la habitación de al lado, donde su nuevo inquilino dormía. En el transcurso de estos días, ella había podido establecer conversaciones con él, no eran amigos del todo. Pero tampoco eran unos totales desconocidos. Ya no pudiendo aguantar esto, ella se paró de su cama, saliendo de su habitación para ir rápidamente a la habitación de al lado. No le tomó ni un minuto llegar, y al estar ahí, con mucho cuidado abrió la puerta, haciendo la siguiente pregunta para el inquilino en el interior. ¿Estás bien, Shiro? Y al decir eso ya no oyó más el tenue llanto del interior. Fue por esto que ingresó, viendo como aquel niño echado en su cama, se cubría por completo con la sábana tapando su rostro. Ella se acercó, haciendo la misma pregunta. Y esta vez, oyó una respuesta de este niño que decía: «No me pasa nada». Se sintió claramente la tristeza en su tono. Esto le hizo entender que era todo lo contrario, por lo que se subió a su cama para averiguar más. Acto motivado al hecho de que su padre le había pedido que se llevara bien con él, y lo ayudara a adaptarse. Por lo que, procedió a destaparlo, notando sus ojos lagrimeantes. Su expresión mostraba verdadera tristeza. Melissa no sabía qué decirle, tan solo vio al niño cubrirse con sus brazos en vergüenza. Ella no supo qué decirle en ese momento. Por lo que optó por preguntar nuevamente. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Era lo único que podía preguntar. Y esta vez, el niño se volteó para evitar mirar a Melissa, procediendo a decir con tristeza: «Extraño a mi papá. Por mi culpa se fue. Soy un niño malo», procediendo a romper en llanto cuando acabo de decir aquello. Melissa no supo qué decir ante eso. Pero ella sabía lo que se sentía, solía extrañar a su madre en recurridas ocasiones. Ella podía entender lo solo que debería estar sintiéndose en este momento. Así que compadeciéndose, colocó su mano sobre su cabeza, a la cual sobó con delicadeza y ternura, causando con esta acción que aquel niño cese sus llantos. Procediendo Melissa a decirle para reconfortarlo: «Yo estaré contigo de ahora en adelante. Ya no estarás solo». Y solo con estas palabras, se podía notar un rubor en las mejillas del niño, cuya tristeza pasó rápidamente a convertirse en nerviosismo. Y seguido a esto, la niña se acostó a su lado, y como si fuese un bebé, lo abrazó procediendo a golpear con delicadeza su espalda al mismo tiempo que decía con ternura: «Ya, tranquilo, duerme». Esperando con esto tranquilizar a aquel niño. Y esta acción tuvo el efecto esperado. El niño de blanco cabello se relajó, formándosele una sonrisa en su rostro de felicidad. Había muchas personas reunidas en una sala de juzgados. Desde líderes de la seguridad pública hasta algunos héroes profesionales que sabían del asunto que se iba a tratar aquí. Todos enfocados en Toshinori Yagi, más conocido como All Might, símbolo de la paz. Este héroe profesional iba a brindar su testimonio, similar a como haría un criminal que argumentaba en su defensa. Oyéndose la voz del interrogador, que dijo: «All Might. ¿Sabe por qué nos reunimos aquí, verdad?
Toshinori dijo sin tapujos ni miedo. Sí. Porque fui en contra de los ideales de un héroe. Puse en peligro a personas. Defraudé a muchos por motivaciones personales. Huí al igual que un criminal. Y por eso estoy ante ustedes. Aceptaré el castigo que me impongan. Nadie dijo nada por el momento. Quizá no esperándose esta actitud de parte de Toshinori. Pero, eso no era lo que les importaba a los que se reunieron aquí, demostrándolo con lo siguiente que dijo el interrogador. All Might. Nos sorprenden sus palabras. Ha hecho tanto por la gente, y por su estatus. Nos es difícil juzgarlo como un criminal. Ninguno aquí abogaría porque sea encerrado como un criminal, usted no ha hecho nada más que contribuir con la sociedad. Y esta reunión, no es para juzgar sus acciones cometidas hace poco. Pero sí hay una cosa que nos interesa. Y es... ¿dónde está él? ¿Dónde está All for One? Y ante esta pregunta, Toshinori dijo sin expresar ninguna emoción. Les recuerdo que aquel que acaba de mencionar murió hace tiempo. Yo lo asesiné. Y por esta respuesta, el interrogador dijo corrigiéndose. No. No es a eso a lo que me refería. A lo que Toshinori interrumpió diciendo lo siguiente. Sé a lo que se refiere mi estimado. Pero, él no es All for One. Él es Shiroyagi. Mi hijo. Y no tendrán que preocuparse más por él, no está aquí. Está en un lugar seguro donde no podrá dañar a nadie. Sé lo que ha hecho. Pero es un niño aún. Es inocente, todo se debió a mi negligencia, y por eso les pido que lo perdonen. Si hay alguien a quien deben juzgar, que sea a mí. Yo pagaré por todos sus crímenes. Y cuando dijo esto último, agachó su cabeza en señal de disculpa, sorprendiendo con esto a algunos. Ya no hubo más palabras, un silencio se prolongó en esa sala, hasta que... alguien acabó con el silencio, preguntando con indignación. ¿Por qué? ¿Por qué lo defiendes tanto? ¿Acaso no viste lo que hizo? Tú has presenciado en lo que se puede convertir. No lo entiendo. ¿Que no fue él quien te hizo tanto daño? Y ante estas palabras, Toshinori respondió con sinceridad. Ese niño no me hizo nada, más que traer alegría a mi vida. Además, es porque he presenciado en lo que se puede convertir que... no quiero que nada de eso ocurra. Entiendo a lo que quieres llegar, viejo compañero, y puede que suene idealista. Pero, me aferro rotundamente a que esta manera es la correcta. Lo verás por ti mismo. Habrá un bello amanecer en el futuro. Han pasado muchos años desde aquello. Y como todo en la vida, las cosas cambian. En la azotea de una prestigiosa escuela, un chico de blanco cabello pasaba su rato libre en este sitio, mirando las vistas que este lugar le podía ofrecer. Era Shiroyagi, que cursaba su último año en la escuela. Las cosas habían cambiado durante el tiempo que pasó. Él había crecido saludable hasta serlo bastante alto para alguien de su edad. Era amable con quienes conocía, un poco desconfiado con los desconocidos. Y a veces confiado con algunas inseguridades. Era un chico normal justo como quiso su padre. En estos momentos, estando en la azotea de su escuela, miraba con nostalgia todo allí abajo. Y también, las fotos en su celular, donde se plasmaban aquellos momentos felices que había tenido con sus amigos y familia. Comentando en voz alta por esto. Voy a extrañar este lugar. No entiendo cómo, pero de alguna manera las cosas pasaron. Cuando era niño pensaba que las cosas iban demasiado lentas y que nada cambiaría. Pero ahora, siento que las cosas van demasiado rápido. Quizá, sea por el hecho de que estoy por culminar la escuela que me he puesto algo nostálgico. Mientras miraba las fotos en su celular, oyó otra voz, una femenina que le dijo. Otra vez hablando solo. Este chico de cabello blanco miró en la dirección de la voz, viendo a una hermosa chica rubia de anteojos, a quien le dijo a modo de pregunta. ¿Qué sucede, Melissa? Creí que estabas con tus amigas. ¿Para qué estás buscándome? A lo que ella respondió con lo siguiente. El receso terminó hace media hora. El que vayamos a culminar la escuela no quiere decir que puedes ir saltándote las clases. Y por esto, Shiro dijo nervioso. ¿Eh?
Ah, lo siento. No me percaté de la hora. Tal vez deba decirle a tu padre que incluya un reloj en esta cosa. Golpeando con su dedo un aparato que tenía en su muñeca. Y durante esto, la chica se acercó a él estando muy cerca, con una sonrisa malvada, tomándolo de la mano. Una acción que tomó desprevenido al chico de blanco cabello, quien no pudo evitar sonrojarse. Diciendo nervioso a continuación: ¿Qué sucede, Melissa? A lo que la chica levantó su mano, donde tenía su celular, para decirle: pero tu teléfono sí que tiene la hora. Así que ¿cuál es la excusa? Shiro no supo qué respuesta dar, por lo que rió fingiendo inconsciencia al no tener un argumento válido. Pero la chica no se esperó uno, por lo que procedió a arrastrar al chico de blanco cabello de vuelta al aula. Shiro no se resistió, estaba agradecido de que ella se preocupase de esta manera con él. Aunque, esta preocupación fuera más que el que tendría una madre por su hijo, y en ocasiones podía ser asfixiante. Aún así, Shiro estaba muy agradecido. Y por eso, se dijo en su mente: muchas gracias por todo, Melissa.